Vamos en esta lección a por el bucle for, que es realmente útil siempre y cuando queremos crear cuentas, tanto cuenta hacia adelante como cuenta atrás, cuentas salteadas, y también cuando queremos recorrer distintas estructuras de control. Eso lo veremos en lecciones posteriores. En esta nos vamos a centrar en estudiar la sintaxis del bucle for y sus usos, digamos, más sencillos. Para empezar, voy a crear un nuevo fichero. Puesto que el anterior ya estaba demasiado cargado, vamos a añadir como siempre. Bueno, recordar que doy F2 para añadir la extensión C++ para que me haga el coloreado sintáctico. iStream, vale, metemos aquí el include, como siempre, el using namespace. Y nuestra función main. Y vamos a empezar con la sintaxis básica. Vamos a empezar primero por una cuenta hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mostrar por consola la cadena contando hacia adelante. Y a continuación empezamos con el bucle for. Lo voy a poner aquí con un espacio para que sea más claro. Para crear bucles for, lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra reservada para for y unos paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a escribir en primer lugar lo que sería la inicialización de la variable de control. ¿Vale? Y la variable de control es la que permite llevar un control, valga la redundancia, del número de repeticiones que tiene que hacer el bucle. Lo primero entonces es inicializar esa variable al valor que nosotros queramos. Podéis darle el nombre que queráis a la variable de control, pero yo prefiero utilizar lo que se utiliza por convenio normalmente, que es la i de iterador. Y la voy a igualar a 0, que es bastante habitual. A continuación, tras esta inicialización de la variable de control, pasamos a la evaluación, a, digamos, un test o una evaluación que nos permite escribir una expresión que se evaluará de manera que si se cumple que es cierta, continuará repitiéndose el bucle. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser decir que mientras el iterador sea menor que 50, la variable esta iteradora sea menor que 50, vamos a repetir el bucle. Y el tercer término que vamos a poner es el de la acción, ¿vale? La acción consiste en el incremento o el decremento o la variación que nosotros queramos aplicar a la variable de control a cada repetición. Entonces yo voy a utilizar un incremento de la variable de control. Ahora llaves y me han escrito dos llaves, voy a borrar una que nos sobra. Y lo que voy a hacer va a ser mostrar por consola el valor que toma la variable de control y a continuación voy a dejar suficiente espacio, ¿vale? Y aquí ya puedo cerrar. Vamos a hacer una prueba de este recuento hacia adelante. Veis que no he metido salto de línea, luego va a ir saliendo la variable de control desde 0 hasta, ahora lo veremos, hasta que deje de evaluarse esta condición como cierta, ¿de acuerdo? Y se va a ir mostrando aquí por consola. Entonces lo que hacemos es, vamos a compilar, como siempre. Y ejecutamos el archivo.
y veis que empieza desde 0 hasta 49, puesto que 49 sería el último número que toma el iterador, porque una vez que el iterador alcance el número 50, esta condición ya será falsa, porque ya 50 no sería menor que 50, luego esto sería falso y ya no haría lo que está aquí dentro del bloque, ¿de acuerdo? Dentro ya de lo que sería el cuerpo del for. Entonces, importante, ten en cuenta eso, ¿vale? Ten en cuenta si está utilizando menos, va a quedarse siempre un número por debajo. Esto sería el recuento hacia adelante, pero veis que simplemente podemos, por hacerlo más legible, voy a no añadir más, voy a hacerlo todo aquí. Por hacerlo más legible, voy a hacerlo todo aquí, contando hacia atrás. Y en este caso voy a hacerlo al revés, ¿vale? Voy a inicializar, por ejemplo, en 50. Voy a decir que la acción va a ser un decremento de la variable de control y voy a decir que esto parará cuando i sea... Se tiene que cumplir que i es mayor que 1, ¿de acuerdo? De manera que no se llega al 0. Empezaremos en 50, iremos bajando de 1 en 1 y se irá mostrando por consola, ¿vale? Se irá pintando por consola mientras que el iterador, mientras que esta condición, mientras que el iterador sea mayor que la unidad. Dicho esto, compilamos, nos venimos aquí y vemos que para en el 2, ¿vale? Veis que para en el 2, puesto que una vez que i valga 1, esta condición ya será falsa porque 1 no puede ser mayor que 1, ¿de acuerdo? Y entonces no se mostraría. Luego, si queremos que baje hasta el 1, deberíamos de ponerlo mayor que 0 y ya sin problema haría el recuento hasta 1. Pero, lógicamente, no estamos obligados a que los incrementos y los decrementos sean de unidad en unidad, sino que pueden tener saltos más grandes. Para ello, podemos empezar, por ejemplo, en 0, contando hacia adelante con saltos. Vamos a empezar en 0. Vamos a decir que va a repetir la condición mientras sea menor que 100. Y aquí en la acción vamos a utilizar el operador combinado, ¿vale? Para decir que el iterador va a ir sumando de 10 en 10. ¿De acuerdo? De 10 en 10 en suma y lo vais mostrando mientras sea menor que 100, ¿vale? Luego nunca llegará a 100, llegará a 90. Compilamos. Y lo que esperamos, de 0 hasta 90. Cuando se llega a 100 ya no se cumple esta condición, luego no se muestra por pantalla el valor del iterador. Y os voy a mostrar más alternativas que tenéis a la hora de usar los bucles for, puesto que no estáis obligados a incluir todos los términos, ¿vale? Podéis prescindir de algunos de ellos. Entonces voy a dejar este bucle for, lo voy a comentar. Voy a dejar comentado el código porque no quiero que nos distraiga. Y voy a poner otro ejemplo. Para este ejemplo voy a prescindir de la condición de inicialización dentro del bucle for y lo que voy a hacer es que voy a adelantar y la voy a hacer
antes, previa al bucle for. Y para ello voy a crear una variable contador que voy a igualar a 0. Voy a usar un bucle for, como siempre. Vale, y ahora lo que haríamos aquí sería dejar en blanco, ¿vale? El primer término, no haría falta que pongáis el espacio, yo lo hago para que sea más claro. Vamos a poner la condición de evaluación, vamos a decir, por ejemplo, que contador sea menor que 50, ¿vale? Y me voy a dejar también en blanco la acción sobre el iterador. Entonces veis que ni inicializo ni realizo ninguna acción dentro. He inicializado antes del bucle, que es perfectamente posible hacerlo así. Y la modificación del iterador la voy a hacer dentro del bucle. De manera que voy mostrando la variable, el valor que toma la variable contador. Voy a dejar suficiente espacio para que se vea claro. Y a continuación, la variable contador la voy a incrementar aquí. En lugar de hacer el incremento aquí, lo vamos a hacer dentro. ¿De acuerdo? Vamos a compilar. Ejecutamos y lo mismo. Empezamos en 0 y terminamos en 49 y vamos de 1 en 1 puesto que utilicé el incremento. Vamos por último a mostraros otra posibilidad más que tenemos con los bucles for, que es el anidamiento de bucles for, así como hicimos con las sentencias if. Podemos también ir anidando bucles for y nos va a ser esto especialmente útil cuando queramos trabajar con estructuras que se asemejan a matrices, ¿vale? A matrices matemáticas. Entonces, lo cual también es algo bastante habitual en videojuegos. Para ello lo primero que voy a hacer va a ser, voy a definir dos constantes de tipo entero, una para las filas, vamos a empezar por 10 filas, voy a crear otra columnas, ¿de acuerdo? Que va a ser también 10. Voy a crear una matriz 10 por 10 y ahora ya voy a empezar con los for encadenados. Entonces, primero voy a poner la estructura para que sea claro. For dentro de for, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis así para no liaros después con el tema de las llaves. Y lo que vamos a hacer primero es inicialización. Y mientras 1 sea menor que filas, vamos a sumar 1, ¿de acuerdo? Entonces esto va a recorrer desde 0 hasta 10, ¿vale? Desde 0 hasta 10 menos 1, ¿vale? Porque justo cuando llegue a ser 10 ya no entrará dentro. Y dentro hacemos otro bucle for cuyo iterador ahora voy a llamar j por diferencia y le voy a decir que mientras j sea menos que columnas, ahora tenemos dos bucles for anidados y tenemos dos iteradores i y j. Y ahora vamos a mostrar por consola, en primer lugar, el iterador i, que es el que correspondía a la fila, y voy a colocar un espacio y una barra vertical y añadirle la variable iteración j,
variable de iteración j, y ahora vamos a dejar también unos cuantos espacios. Y fuera de este for ya, vamos a añadir un salto de línea, ¿de acuerdo? Al final, para terminar. Y por último, vamos a devolver 0, como que el programa se ha ejecutado correctamente. Acabo de darme cuenta que, antes de compilar, acabo de darme cuenta que aquí he metido un gazapo y en lugar de i sería j. Si no, esto va a entrar en una especie de bucle infinito, ¿de acuerdo? Porque este for nunca terminaría. Entonces, ahora ya sí, ¿vale? Ya sí se va a incrementar. J, vamos a... Y ahora ya sí. Ahora ya sí, primero veis que me ha hecho... Esto corresponde... ¿Hasta dónde? Vale, voy a comentar para que se vea más claro. Voy a comentar todo esto. Voy a comentar. Desde aquí hasta... Desde aquí hasta aquí. Ahora sí. Vamos a probar ahora. Si se ve más claro. Y ahora sí veis que empiezo 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 hasta 0, 9. ¿Vale? Siempre veis que va de 0 a 9. Aquí. Y el... ¿Veis? Entonces ya si analizamos esto, vemos que el primer valor me va indicando la fila en la que estoy, ¿vale? Cero, 0, 0, 0, 0. El segundo valor me indica la columna. La primera estoy en la columna 0, ¿vale? Siempre empezamos por 0, ¿vale? 0, 1, 2, 3. Entonces aquí sería cuarta fila, o sea, en realidad sería quinta fila, ¿vale? Porque empieza de 0. No, perdón, sería séptima fila, ¿no? Séptima fila, correcto. Es que tiene que haber añadido más espacio, ¿vale? No se ve bien. Sería séptima fila, cuarta columna, séptima fila, quinta columna, ¿vale? Siempre termina novena fila, novena columna, fila 0, columna 0 y así. Fila 0, columna 9, ¿vale? Podéis viendo esta especie de matriz que ha creado. Se vería más claro si hubiera metido más espacios, pero yo creo que al final lo importante era que se entendiese el funcionamiento de la anidación de bucles for y poco más, ¿vale? Ya continuaremos en otra lección. Ya por ahora vamos a terminar la lección del bucle for y en las siguientes lecciones vamos a ir viendo generación de números aleatorios.